Y saludamos a esta hora a Orlando Avendaño, él es periodista, columnista y escritor venezolano, quien ha sido investigado y amenazado por el régimen de Maduro. Ha sido expuesto, bienvenido aquí a esta transmisión especial en NTN 24. Qué gusto estar con ustedes, mil gracias. Pues hemos oído múltiples voces aquí en esta transmisión que hemos hecho no solo desde ayer sino hoy, que hablan de la importancia de las actas. Lo dijo la misma líder de Vente Venezuela, que tenían el 40% para probar que hubo fraude, etcétera. Y te acabo de leer en tu cuenta de X que las actas sirven para evidenciar el fraude ante los ojos del mundo, pero no para imponerle un triunfo. Esto podría llevar a la idea de responderle a esas personas que dicen es que las dictaduras no se sacan con votos. Sí, las actas son importantes, pero a ver, todo el mundo ayer vio el fraude, todo el mundo. Y lo vio no por las actas, que las actas sirvieron para evidenciarlo, pero lo vio porque salieron millones de venezolanos a votar. Todo el mundo sabe qué significa eso. Entonces, el fraude quedó expuesto, las actas van a ayudar a respaldar ese fraude, el llamado de fraude, pero no son suficientes para imponer el triunfo. Desafortunadamente, esto fue otro golpe de realidad que era necesario, pero bueno, llegamos a este punto donde lo importante es tratar de convertir, encauzar lo que ayer fue un mensaje rotundo por parte de millones y millones de venezolanos. Estamos hablando del 70% de la población. Esto es transversal, esto nunca había ocurrido. Ahora, ¿cómo se transforma eso en un verdadero movimiento de liberación nacional? Ese es el gran reto en este momento, no solo del liderazgo, porque el liderazgo ha asumido su papel y ayer lo demostró y demostró una altura que no habíamos tenido hasta el momento. Pero es un momento de todos los venezolanos, adentro y afuera, de ver cómo se transforma lo de ayer en un gran movimiento de liberación nacional. Orlando, quiero citar, le saluda Ruth del Salto, quiero citar ahora sobre lo que ha salido, pues estas reacciones de mandatarios en la región que han rechazado, han apoyado esta versión del fraude, del hecho de que María Corina Machado, también el señor Edmundo González hayan dicho que ganaron con el 70%, como lo arrojaban las encuestas a boca de urna. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha pedido una sesión especial de la OEA para analizar la situación en Venezuela, esto tras conocerse los resultados del fraude de Maduro prácticamente, y se ha referido a los peligros de las dictaduras. Dijo que va a gestionar una reunión en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué se puede esperar de esta reunión? Porque sí ha habido convocatorias de emergencia, de urgencia, siempre para el tema Venezuela, pero ¿qué podemos esperar de este pedido que hace en particular Daniel Noboa? Bueno, probablemente vamos a ver algún comunicado de condena. Y ojalá una acción concreta por parte de los países. Yo creo que es momento de dejar los comunicados a un lado. Yo creo que los países, si realmente están comprometidos con la libertad de Venezuela, deberían romper inmediatamente relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Ayer, Maduro venía desde hace 4 años aproximadamente tratando de reinsertarse en la comunidad internacional, de volver a ser reconocido, de poder nuevamente ser acompañado por los mercados internacionales, pero ayer acabó con esa posibilidad. Y es importante que el mundo libre lo deje muy claro. Hay que aislar a Maduro. Y ojalá la respuesta vaya mucho más allá de comunicados. Si la respuesta es lo suficientemente contundente y esto se sincroniza con una respuesta también contundente de los venezolanos adentro y afuera, yo creo que se puede ejercer la suficiente presión para que este fraude termine en quebrar el sistema, que es lo que todos estamos buscando. Sí, Orlando, muchos dicen, si cae una dictadura, caen las demás, y por eso creo que el desespero de estos que se han aliado en eso que han llamado el eje del mal. Leía también cuestionamientos en cierto punto ya esta mañana o esta madrugada al pueblo venezolano. ¿En qué sentido? Los vimos enérgicos, los vimos defendiendo sus votos, los vimos casi arrancándole maletas con votos a los militares, incluso exponiéndose, porque ya sabemos lo que puede hacer el régimen con la represión. Pero muchos ciudadanos se preguntaban, muchos ciudadanos fuera de Venezuela se preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Por qué no están protestando? Hicieron un cacerolazo, el que llamó María Corina, no siguieron, y empieza a haber unos llamados que es que deberían hacer lo mismo que hizo Sri Lanka en el 2022, que sacaron corriendo al presidente porque no estaban contentos con su gobierno. ¿Cómo analizar, no solo por el lado de
las actas, de la comunidad internacional, sino también de la respuesta al pueblo. Definitivamente, aunque ellos dicen y evidenciaron que perdieron el miedo, pues de todas maneras el régimen tiene el poderío de las armas y también de los colectivos, que son aún más peligrosos. Mira, son tiempos sensibles. Ayer, desafortunadamente, se perdieron vidas en el intento de resguardar los votos en un centro electoral por un grupo de chavistas. Los venezolanos hemos puesto demasiadas vidas y todos sabemos a qué nos estamos enfrentando, unos tipos que no tienen escrúpulos y son capaces de lo que sea. Entonces, de acuerdo, la respuesta, y en eso creo que el liderazgo lo dejó muy claro ayer en la noche, tiene que ser contundente, pero tiene que ser bien pensada. Aquí no se puede improvisar, no se puede simplemente ser impulsivo. Yo creo que el liderazgo está apostándole a prudencia, que no es pasividad, es prudencia. ¿Y qué es prudencia? Diseñar una estrategia de defensa del voto lo suficientemente óptima para reducir lo más posible los costos y aumentar la presión. Y esta presión, ¿cómo más puede manifestarse? Porque si bien Carla lo citaba, mucha gente ayer en la noche salió a hacer esta manifestación. Digamos que ha amanecido con cierta situación emocional el venezolano que salió temprano con la esperanza puesta en su voto, que pudo ejercer su derecho al voto. Sin embargo, pues, ¿qué queda por hacer desde la sociedad civil, por ejemplo? Ya hemos hablado de lo que puede hacer la comunidad internacional, cómo se puede reflejar, lo que tiene que hacer también la oposición, en este caso María Corina Machado, Edmundo González, pero la sociedad civil, ¿cuál sería el mensaje que se le puede dar de parte de la oposición para que también luchen por ese 70% que dicen las encuestas serias que arrojaban esos resultados como ganador el señor González? Correcto. Mira, ayer el 70% del 70% del país se expresó. No es cualquier cosa, nuevamente. Nunca habíamos tenido esa cantidad de gente dispuesta a recuperar nuestra libertad. No solamente se expresó, sino que salió a las calles a celebrar, se expresó en las calles y acató el llamado de estar presente en los centros electorales. Pero nuevamente, son tiempos delicados, son tiempos de altísimo riesgo que requieren mucha prudencia. Yo pensaría, y es la impresión que tengo con quienes he hablado y lo que estamos viendo en las calles, que la expectativa es a acatar al liderazgo, pero hay una frustración que está dispuesta a defender el resultado, a defender la voluntad de los venezolanos. Aquí nadie está desanimado, nadie, por cierto, es ingenuo, nadie pensaba que estaba yendo este domingo a votar en estas elecciones pensando en que eso simplemente iba a ser lo suficiente para sacar a la peor tiranía de este hemisferio. Nadie. Todo el mundo sabía que los retos eran gigantes y en ese sentido ahora es que empieza realmente este proceso, porque el planteamiento establecido por María Corina era votar, ganar y cobrar. Paso 1 se completó, paso 2 se logró de una manera abismal, corresponde el paso 3. Cobrar siempre significó enfrentarse a este escenario. Orlando, este escenario, guardando las proporciones, y si estoy muy imprecisa o tal vez alejada, puede asemejarse de cierta manera a lo que pasó con Evo Morales en el 2019, cuando él quiso ganar en primera vuelta, robándose las elecciones, y hay un factor importante que fue lo que permitió que no lo hiciera, y es que precisamente él suspendió o hicieron parecer que suspendieron la transmisión de datos. Eso podría ser como el asterisco que podría ayudar a que la comunidad internacional, ya sea OEA, Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre a decir: déjenme ver las pruebas, la misma oposición llegue con las actas y diga: mire, aquí está. ¿Eso podría ser una luz al final del túnel? Bueno, en el 2019 vimos cómo la comunidad internacional efectivamente jugó el papel decisivo para que Evo Morales cayera. Pero hay una diferencia que es fundamental y que vuelve mucho más complejo todo. El régimen de Morales era un régimen autoritario, obviamente abusivo, opresor y con pretensiones de quedarse en el poder eternamente. Hay una diferencia, y la vimos ayer y la hemos visto en los últimos meses. El régimen de Nicolás Maduro no es una dictadura convencional. Es un grupo de delincuentes, es una organización del crimen organizado y como tal no responde a, digamos, los estímulos naturales a los que respondería cualquier dictadura.
No, es una situación muchísimo más compleja que evidentemente necesita una respuesta diferente de la comunidad internacional. Cuando Evo Morales fue un comunicado de la OEA el que provocó la salida de Evo Morales porque hubo una postura institucional por parte de las Fuerzas Armadas. Aquí hasta ahora se ha demostrado que al menos la cúpula y el llamado es a que la Fuerza Armada entera, donde hay gente decente que padece completamente la tragedia de Venezuela, actúe, pero la cúpula es parte de un entramado que es criminal, gangsteril, delincuencial, no responde al estímulo normal. Entonces, si la comunidad internacional espera que simplemente con un comunicado genere un efecto como el que provocó la salida de Evo en Bolivia, está siendo excesivamente ingenuo. Tal cual se han dado las cosas hasta el momento, Orlando, lo que se puede decir o llegar a la conclusión también, luego de conocer estos resultados del CNE, la dictadura personificada, tanto en Nicolás Maduro, en este señor Diosdado Cabello, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, también Vladimir Padrino López, que ayer salía hablando con uniforme como un funcionario más del gobierno chavista, ya tenían un guión, una estructura determinada, lo que sería para los venezolanos en sí con estas elecciones. ¿Cómo marca esta situación que se vive en Venezuela, por ejemplo, con la región? El hecho de que el madurismo quiera atornillarse en el poder, quedarse en el poder y Maduro, según él, pues empezar un tercer mandato. Bueno, yo creo que si Maduro se impone, definitivamente, que está muy cuesta arriba porque tiene a todo el país en contra, un país que ya decidió ser libre, pero si finalmente neutraliza por completo a la disidencia, que lo tendría que hacer de la manera más cruel posible, vamos a ver el mayor éxito. Si lo que ha sucedido hasta ahora de la migración ha sido impresionante, estamos hablando de el mayor éxodo del hemisferio occidental, lo que vamos a ver va a ser que quienes han migrado hasta ahora queden como simplemente una pequeña cifra. Lo que vamos a ver es que las estimaciones son que un 30-40% del país, de lo que queda hoy, podría salir en reacción a una imposición del régimen de Nicolás Maduro. Eso es precisamente a lo que temen gobiernos como el de Brasil, el de Chile. Yo pensaría que el de Colombia, aunque todavía no hemos visto desafortunadamente un pronunciamiento lo suficientemente claro del presidente Gustavo Petro, que ha asumido un silencio completamente despreciable, pero ese factor, que es una migración incontrolable e insostenible, es lo que va a ocurrir si Maduro se logra atornillar. Y por ello es que es tan importante para los países de la región involucrarse en lo que pasa ahora en Venezuela, porque no solamente es migración, hemos visto qué ha pasado también con la emigración, y es la exportación del crimen organizado de Venezuela, el Tren de Aragua, participación del DGCIN en otras operaciones, en otros países, etc. Pues Orlando Avendaño, periodista, columnista y escritor venezolano, quien ha sido víctima de ese régimen, ha sido investigado, amenazado, le ha tocado salir, bueno, está en Colombia, de hecho. Gracias por acompañarnos aquí en esta transmisión especial del Canal de las Américas. Gracias a ustedes.